Hola a todos, me llamo Natalia Okuneva, estáis escuchando Criticar es gratis, donde exploramos el mundo que nos rodea a través del pensamiento crítico. El tema de hoy es el matriarcado en el mundo animal y el mundo humano. En el pensamiento feminista contemporáneo, a menudo surge la idea de que si la sociedad humana se hubiera desarrollado bajo un esquema matriarcal, quizá habría menos guerras, menos violencia y opresión jerárquica. Esta idea se refuerza con las comparaciones populares entre nuestros dos parientes evolutivos más cercanos, los agresivos y patriarcales chimpancés y los bonobos, que muestran rasgos de una estructura social centrada en las hembras. En la cultura popular, los bonobos se han convertido en algo como una ilustración de utopía. En sus grupos hay menos violencia, los conflictos se resuelven mediante interacciones sociales o incluso prácticas sexuales, y las alianzas entre hembras juegan un papel clave en la redistribución del poder. Este cuadro es muy atractivo, pero como cualquier modelo generalizador, requiere cautela. Nuestro objetivo no es discutir el mito por discutirlo, sino examinarlo a la luz de los datos. En este episodio comenzaremos con las dos especies de primates más conocidas, bonobos y chimpancés, y compararemos sus estructuras sociales con el máximo detalle. Luego hablaremos un poco sobre orangutanes y gorilas, también cercanos a nosotros en la rama evolutiva, y después ampliaremos la mirada, desde elefantes y sifacas hasta orcas y hienas. Finalmente, trataremos de analizar algunas sociedades humanas reales que presentan elementos matrilineales o matrilocales y nos preguntaremos, ¿son realmente más pacíficas o simplemente proyectamos en ellas el deseo de encontrar una alternativa? Empecemos pues. Bonobos y chimpancés son nuestros parientes más cercanos en el mundo animal. Compartimos con ellos más del 98% del ADN. Y son precisamente ellos quienes suelen servir como punto de partida para reflexionar sobre la naturaleza humana más natural entre comillas. En la interpretación popular, estas dos especies se pintan como opuestos polares. Los chimpancés son agresivos, jerárquicos, patriarcales, los bonobos pacíficos, sexualmente libres y gobernados por las hembras. Esta dicotomía encaja casi a la perfección con esquemas culturales. Si unos primates son la encarnación de la violencia y la competencia, los otros son la alternativa utópica. Pero antes de preguntarnos qué conclusiones podemos sacar de esto, vale la pena echar un vistazo más detallado a lo que sabemos de estas dos especies. La separación entre bonobos y chimpancés como especies ocurrió hace aproximadamente 2 millones de años, cuando el río Congo aisló a la población sureña del antepasado común. Desde una perspectiva evolutiva, esto es relativamente reciente, y físicamente ambos son tan parecidos que hasta el siglo XX no se distinguían como especies diferentes. Los bonobos fueron oficialmente reconocidos como especie independiente en 1929. Las observaciones serias de su comportamiento comenzaron aún más tarde, y fue entonces cuando se descubrió que, a pesar de su parecido externo, sus modelos sociales son radicalmente distintos. En los chimpancés, el poder se concentra en los machos. Forman coaliciones, llevan guerras territoriales y pueden cometer asesinatos dirigidos, tanto dentro como fuera del grupo. El macho alfa es una figura política que depende de la fuerza, las alianzas y estrategias de manipulación. En cambio, en los bonobos, el poder está más descentralizado. Las hembras juegan un papel fundamental en la vida social, forman alianzas entre ellas que pueden controlar el comportamiento de los machos. En lugar de la agresión directa, los conflictos se regulan a menudo a través de contacto social, incluyendo conductas sexuales que son importantísimas tanto para la jerarquía como para la estabilización de las relaciones. Un detalle biológico interesante es quién abandona el grupo al crecer. En los chimpancés suelen ser los machos, abandonan su clan natal para integrarse en otro grupo, lo que reduce la probabilidad de endogamia. En los bonobos, por el contrario, las que dejan el grupo son las hembras, mientras los machos permanecen cerca de sus madres. Esto crea una dinámica social completamente distinta. El estatus del macho depende directamente del rango de su madre,
y sin esta conexión apenas tiene oportunidades de influir. Experimentos en los que machos bonobos fueron trasladados a otros grupos, como ocurre con los chimpancés, mostraron que quedaban socialmente desorientados, aislados, no lograban integrarse en la nueva estructura. Y esto confirmó que los modelos de comportamiento en ambas especies son fundamentalmente distintos. Pero incluso en las jerarquías de chimpancés no todo es tan sencillo. Sí, el macho alfa tiene un estatus formal de líder, pero no puede mantener esta posición sin un apoyo amplio. Además, las hembras alfa pueden ejercer una influencia considerable sobre el poder de los machos. Si un macho, aunque fuerte y con aliados, ignora los intereses de las hembras influyentes, éstas pueden organizar un boicot silencioso, negarle acceso a alimentos, rehusarse a interactuar o impedir sus coaliciones. En algunos casos, estas acciones han llevado a que el macho pierda su estatus, mostrando lo delicado que puede ser el entramado del poder, incluso en una comunidad patriarcal. Así, aunque chimpancés y bonobos suelen contrastarse como arquetipos de violencia y paz, ambos exhiben sistemas sociales complejos, donde el comportamiento no se reduce a un esquema binario de crueldad o pacifismo, masculino o femenino, jerarquía o igualdad. Para no quedarnos solo en bonobos y chimpancés, es útil también mirar a otros dos primates antropomorfos, orangutanes y gorilas, cuyos ejemplos ayudan a entender que ni siquiera entre nuestras especies más cercanas existe un modelo único y universal de organización social. Los orangutanes son quizás lo más individualistas entre los antropomorfos. A diferencia de chimpancés y bonobos, no viven en grupos sociales estables. Las hembras pasan gran parte de su vida solas o con sus crías, y los machos adultos viven aislados, apareándose con las hembras solo durante el periodo de reproducción. En el extremo opuesto están los gorilas. Su modelo de organización es una estructura jerárquica, rígida, con un macho carismático al mando, el llamado espalda plateada. Es un macho adulto alrededor del cual se forma un grupo de hembras y crías. Controla el acceso a la reproducción, protege al grupo y actúa como defensor ante amenazas. El cambio de líder en gorilas a veces va acompañado de infanticidio, el asesinato de las crías del macho anterior, para acelerar el ciclo reproductivo de las hembras. Es una estrategia dura, pero biológicamente ventajosa. Cabe destacar que las hembras no forman alianzas entre ellas, a diferencia de los bonobos. Entre ellas puede existir competencia, jerarquía y distancia. Por lo tanto, incluso dentro de una misma familia de primates, vemos no un modelo lineal, sino un continuo de estructuras sociales posibles, desde el individualismo de los orangutanes, pasando por la jerarquía autoritaria de los gorilas, hasta el sistema cooperativo y matrilineal de los bonobos. Todo esto recuerda que hablar de una naturaleza de la sociedad significa ignorar la complejidad real del contexto evolutivo. Antes de avanzar más allá del mundo de los grandes simios, es fundamental hacer una aclaración crítica para cualquier conversación sobre los animales y sus estructuras sociales. No podemos llegar a entender completamente qué significa ser un elefante, una orca o un sifaca. Los científicos pueden describir su comportamiento, clasificarlo o incluso intentar interpretarlo, pero esto siempre ocurre a través del filtro humano. Hablamos del poder, de la dominación, matriarcado, jerarquía, lo que queráis, pero todas estas palabras nacen en nuestro contexto social. Lo que observamos son resultados de adaptaciones conductuales orientadas a la supervivencia y la reproducción. Ninguna especie, hasta donde sabemos, elige conscientemente entre patriarcado y matriarcado. Simplemente funciona dentro de lo que le permite vivir eficientemente y dejar descendencia, vida por la vida, podríamos llamarlo. Por eso cuando hablamos de liderazgo femenino en animales, no afirmamos que sea equivalente a los sistemas políticos humanos. Solo analizamos casos donde las hembras juegan un papel clave en la estructura del grupo e intentamos entender si esto se acompaña de menor agresión, mayor cooperación o alguna otra cosa. Y sobre todo, hasta qué punto ese comportamiento es sostenible como estrategia adaptativa. Con esta perspectiva un poco más clara, pasemos a los siguientes ejemplos.
Entre todos los mamíferos, los elefantes de la sabana africana son uno de los ejemplos más citados de organización matriarcal y pacífica. Sus grupos están liderados por hembras adultas, generalmente las mayores y más experimentadas. Estos grupos consisten en hembras y su descendencia, mientras que los machos, al alcanzar la madurez sexual, abandonan la manada y viven solos o forman alianzas temporales masculinas. El rol de la matriarca no es formal ni se basa en la exhibición de fuerza, está basado en la memoria, en la sabiduría. Los elefantes son animales extremadamente sociales, con un alto nivel de complejidad cognitiva. Las investigaciones muestran que las matriarcas recuerdan rutas hacia fuentes de agua, lugares con comida, así como eventos pasados. También desempeñan un papel clave en la regulación emocional del grupo. Ante una amenaza, por ejemplo, su reacción determina en gran medida cómo actuará toda la manada, si huir o defenderse o ignorar. El nivel de agresividad en elefantes es bajo en condiciones normales. Son también conocidos por su cooperación entre manadas matriarcales. Se ha observado que elefantes de diferentes grupos pueden comunicarse para advertirse sobre peligros o fuentes de agua. Si los elefantes africanos muestran el matriarcado como una forma de liderazgo basada en la memoria y la regulación social, en los lémures, especialmente en los sifacas, vemos otra dimensión del dominio femenino, directo, expresado en el comportamiento y en algunos casos agresivo. Los lémures son únicos entre los primates. Habitan exclusivamente en Madagascar y representan una de las líneas evolutivas más antiguas de primates. Lo más interesante es que en la gran mayoría de las especies de lémures, las hembras dominan a los machos. Esto es raro no solo entre primates, sino entre los mamíferos en general. En los sifacas, por ejemplo, las hembras tienen prioridad en el acceso a la comida, a la elección del lugar de descanso y pueden mostrar agresividad hacia los machos. No se trata de un dominio simbólico, los machos ceden y, en caso de conflicto, suelen retirarse. Además, las hembras pueden ser activas en el apareamiento y controlar la reproducción dentro del grupo. Las investigaciones sugieren que este dominio está relacionado con las condiciones ecológicas. En Madagascar, los recursos son impredecibles y las fluctuaciones estacionales afectan drásticamente la supervivencia. Las hembras, siendo quienes gestan y alimentan a las crías, obtienen prioridad en comida y condiciones. Este dominio también se manifiesta a nivel fisiológico. Por ejemplo, las hembras de algunas especies de lémures presentan niveles elevados de andrógenos, hormonas masculinas, en comparación con los machos. Dicho de otro modo, el dominio femenino aquí no es un artefacto cultural, sino un rasgo biológicamente adaptivo. Entre todos los animales conocidos, las orcas destacan por su complejidad social, la duración de sus vínculos y un marcado sistema de liderazgo materno. A menudo se las llama elefantes marinos, y no es casualidad. En sus sociedades, como en las de los elefantes, las hembras mayores juegan un papel clave, especialmente en grupos donde hay descendientes adultos. Las orcas viven en grupos familiares estables, llamados clanes matrilineales, donde la descendencia permanece con la madre toda la vida. Esto significa que en un solo grupo puede haber una hembra anciana, sus hijos adultos, hijas y nietos. Los machos no abandonan el grupo, pero se aparean con hembras de otros clanes, manteniendo la diversidad genética. Sin embargo, como en ejemplos anteriores, el matriarcado en las orcas no equivale al pacifismo. Son depredadores eficientes que cazan peces, mamíferos marinos e incluso grandes cetáceos. Coordinan sus acciones con un nivel sorprendente de sincronía, pueden expulsar focas de los témpanos, crear olas coordinadas, acumular presas o enseñar a las crías cazando en grupo. Así, en las orcas vemos una combinación única. Una estructura matriarcal basada en el cuidado y la enseñanza, y un alto nivel de agresividad estratégica como elemento clave para la supervivencia. Cuando hablamos de animales con un matriarcado marcado, las hienas moteadas ocupan un lugar especial. A menudo se usan como ejemplos para mostrar que el dominio femenino no implica necesariamente suavidad
ni cuidado, ni cooperación. En la estructura social del clan de hienas, son las hembras las que dominan, y no es solo una propiedad en el acceso a la comida o a la protección de la descendencia. Las hembras son más grandes, más agresivas y fisiológicamente dominantes. Su nivel de andrógenos, en particular hormonas similares a la testosterona, es mayor que el de los machos, lo que se refleja tanto en su comportamiento como en su morfología. Incluso los órganos sexuales externos de las hembras se parecen a los masculinos, lo que durante mucho tiempo confundió a los observadores. Dentro del grupo existe una jerarquía estricta donde cada individuo conoce su lugar perfectamente. Las hembras ocupan las posiciones más altas, los machos las más bajas. De hecho, incluso la hembra con el estatus más bajo en el clan está por encima de cualquier macho en rango. La jerarquía se transmite por herencia. Las crías de hembras de alto rango casi automáticamente obtienen un estatus alto, lo que influye en su acceso a recursos y en sus probabilidades de supervivencia. Las hienas cooperan en la caza y pueden enfrentarse con eficacia a presas grandes como antílopes o incluso cebras. Pero dentro del grupo, las interacciones suelen ir acompañadas de agresión, amenazas y demostraciones de fuerza, especialmente cuando compiten por comida. Las hembras también controlan activamente la reproducción de los machos. Estos solo pueden aparearse con permiso y muchas veces tras un proceso largo de evaluación. Desde un punto de vista evolutivo, este sistema probablemente sea una adaptación a la feroz competencia por recursos en ecosistemas, donde las hienas conviven con depredadores más grandes como los leones. En estas condiciones, el control, el orden y la alta coordinación dan una ventaja clara. Pero a pesar de su eficacia, no es una utopía. Es un matriarcado entendido como control, como un sistema estabilizador pero estricto, donde los roles sociales están fijados y el poder requiere una validación constante. Probablemente sea uno de los ejemplos más claros de por qué el dominio femenino no necesariamente equivale a humanidad. En las discusiones sobre posibles alternativas a las estructuras patriarcales, a menudo se mencionan las llamadas sociedades matriarcales entre los humanos. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar esas culturas, queda claro que hablamos más bien de matrilinealidad. Es difícil de pronunciar esa palabra. Herencia por línea femenina, y no de un dominio completo de las mujeres en política o economía o la religión. Uno de los ejemplos más conocidos es el pueblo Mosuo o Mozo en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China. Los Mosuo tienen un sistema de parentesco matrilineal. La herencia, la tierra y el apellido se transmiten por línea femenina. Las mujeres viven en grandes casas familiares, con hermanos, hermanas, hijos y madres. Los hombres no forman una familia aparte, sino que visitan a sus parejas por la noche en lo que se llaman matrimonios visita o visitas matrimoniales, sin trasladarse a vivir con ellas de forma permanente. Los padres no crían a sus hijos, esa responsabilidad la asumen los hermanos de la madre, es decir, los tíos maternos. Las mujeres Mosuo realmente tienen una gran autonomía social, gestionan la propiedad, toman decisiones clave dentro de la familia y de hecho dirigen la vida interna del hogar. Pero es importante destacar que el poder en el pueblo, en cuestiones políticas y en la relación con el Estado, suele estar en manos de los hombres, así que no hablamos de un dominio total de las mujeres en la sociedad, sino más bien de un papel central femenino en el ámbito familiar y económico. Elementos similares se observan entre los Brunei en Borneo y los Trobriand en Papúa. En estas sociedades se suele registrar un nivel relativamente bajo de violencia, una alta estabilidad social y un papel importantísimo de los rituales vinculados a la fertilidad y el linaje. Pero una vez más, no hay una relación casual probada entre la estructura femenina y la paz en estas sociedades. Podría ser resultado de condiciones ecológicas o geográficas o económicas, no necesariamente un código cultural asociado al género. Además, ninguna de las sociedades matrilineales conocidas excluye completamente a los hombres del poder, solo que se reorganiza en función del parentesco horizontal.
puede ser tío en lugar de padre, mediador entre clanes en lugar de jefe de familia. Esto nos indica que la alternativa al patriarcado no es necesariamente un matriarcado, sino más bien un sistema de poder distribuido y complejo. Algunos de los ejemplos que hemos comentado aquí se usan a menudo en el discurso sobre el matriarcado como si fuera la única vía posible hacia una convivencia más pacífica. Pero como dijimos al principio, no existe una respuesta única y definitiva, en mi opinión. Para defender cualquier teoría, siempre se seleccionan los datos que convienen y de igual modo se ignoran los que no encajan. Observamos a los animales, registramos su comportamiento, comparamos y sacamos conclusiones, pero seguimos siendo humanos. Miramos a otras especies a través del filtro de nuestra cultura, con sus ideas sobre la justicia, el poder, la agresión o el cuidado, y quizás simplemente no podamos salir de ese marco. Incluso cuando hablamos del matriarcado o jerarquía o armonía, usamos palabras humanas para describir realidades que no lo son. Pero ¿hasta qué punto son aplicables? Si alguna vez te ha parecido inimaginablemente difícil conectar con una civilización extraterrestre, intenta explicar el concepto de justicia a una abeja o entabla un diálogo con una hormiga. Ni siquiera sabemos qué experimentan, si es que experimentan algo, sospecho que sí, pero no sabemos hasta qué punto. No entendemos su lenguaje, aunque exista, feromonas químicas, vibraciones, movimientos, señales. Intentamos interpretar mecanismos biológicos de supervivencia armados con una ética humanista, y nos extraña que no obtengamos respuestas sencillas. Queremos encontrar patrones, queremos creer que el matriarcado significa la paz, que lo femenino significa cuidado, que las alianzas femeninas significan rechazo a la violencia. Pero cada ejemplo nuevo, las hienas, las sifacas, las orcas, complica la imagen y no la simplifica. Y eso no es malo, significa que la naturaleza es compleja y que somos lo suficientemente inteligentes para reconocer esa complejidad. Lo mismo pasa con los humanos. Nuestras formas de poder, parentesco o interacción no son una extensión directa de la biología, son una mezcla compleja, a veces contradictoria, de cultura, de historia, de violencia y cuidado, de memoria e ideología. No somos chimpancés ni bonobos, ni siquiera hienas ni hormigas. Somos una especie capaz de hacer preguntas sabiendo que no encontrará una respuesta definitiva. Y aún así, seguimos preguntando. Quizá lo más sensato que podemos hacer en la búsqueda de una sociedad humana más pacífica no sea elegir entre patriarcado y su opuesto, sino aspirar a la inclusión y la participación igualitaria de todos, sin importar ni sexo, ni fuerza, ni estatus. Y las únicas herramientas efectivas que tenemos para eso son el conocimiento y la educación. Solo a través de ellas, de la iluminación, la curiosidad, la formación, podemos cambiar, aunque sea un poco, la forma en que vivimos juntos. Esto es todo por hoy, gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante. Si creéis que esta información puede ser útil a otros, dadle a me gusta y compartidla. Eso también forma parte de una pequeña evolución, no biológica, sino social. Adiós.